Estábamos hablando del Islam, mira qué casualidad, ¿no? En Siria se sigue librando una guerra civil donde hay numerosos protagonistas. Vistos desde afuera, por cierto, los Estados Unidos y Rusia, que dirimían allí supremacías en esa suerte de hinterland con una Turquía que a esta altura ya ha optado, pese a integrar la OTAN, Turquía ha optado por la ex Unión Soviética o por Vladimir Putin a la hora del respaldo internacional. Está Irán por detrás, y en ese espacio donde muchos combaten, donde también los kurdos tienen algo que decir porque siguen reclamando porciones de territorio de Siria, de Turquía y del norte de Irak, en ese lugar ha sucedido algo aparentemente raro en los últimos días. Estados Unidos anunció su retirada de Siria, lo que para muchos de alguna manera se entiende solo en el marco de una compleja relación entre Vladimir Putin y Donald Trump. Está en línea el analista internacional Jorge Elías, a quien hemos convocado justamente para que nos ayude a entender esto. ¿Cómo está, Jorge? Buenas noches. Hola, Ricardo, buenas noches. Bueno, hemos planteado el tema lo más sumariamente que hemos podido, por cierto, que es infinitamente más complicado, ¿no? Efectivamente, es complicado porque hay varias fuerzas en juego y porque en verdad la retirada de las tropas de Estados Unidos es un regalo de Navidad para Putin y curiosamente para Irán, que es el país sancionado por los Estados Unidos justamente después de apartarse Estados Unidos del pacto del programa nuclear de 2015 que firmó Barack Obama. A eso se suma, al mencionar a Turquía, se suman las milicias kurdas que combaten codo a codo con los norteamericanos. Si la retirada solo incumbe a efectivos de tierra, pueden mantenerse, pero si incluye el apoyo aéreo, los kurdos están en serios problemas porque el gobierno turco los considera ilegales, los considera terroristas, aduce que hay facciones del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, es decir, del PPK, que es considerado terrorista tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea y en Turquía, obviamente, y esto, en cierto modo, bueno, altera el equilibrio regional. Si vamos al caso, Alemania, Francia y el Reino Unido también tienen tropas allí, especialmente Francia y Alemania, y consideran lo que ha hecho Trump, esta suerte de victoria anunciada frente al Estado Islámico, ISIS o Daesh, como se lo quiera llamar, lo consideran una amenaza para la estabilidad regional. Y a eso hay que sumarle Israel, que es otro de los actores que se van a ver afectados por la retirada, porque recordemos que Israel ha bombardeado posiciones de Irán en Siria, es decir, en un tercer territorio que es Siria. Por eso lo complejo de ese laberinto que se ha trazado allí bajo el régimen de Bashar al-Assad, en cierto modo también la mentira, porque cuando Donald Trump declara la victoria frente al Estado Islámico, que fue justamente el motivo por el cual anunció este informe intempestivo y sin consultar a nadie y por Twitter como acostumbra, la realidad indica que el Estado Islámico todavía tiene 7.000 hombres distribuidos en el territorio y domina 110 poblados, que en algunos casos son aldeas, pero no deja de tener preeminencia en Siria, que está en guerra desde hace 7 años y medio. O sea, está bien, Donald Trump le está haciendo un regalito a Putin. ¿Y a santo de qué el regalo? ¿Por qué tamaña gentileza? Más que gentileza, hay que, yo creo que aquí no hay ciencia política ni sociología que pueda develar esto, sino más que todo es una cuestión psiquiátrica, porque tomar una decisión de esta magnitud con la repercusión externa que tiene, al margen del apoyo popular que pueda tener dentro del país, es realmente un acto temerario, digamos. Dentro de los mismos Estados Unidos, un senador como Marco Rubio, republicano, que ha apoyado a Donald Trump desde Florida y demás, ha dicho que esto es un error grave. Por otro lado, hay sectores del Partido Republicano, como Paul Rand, por ejemplo, que lo han apoyado, que apoyan esta suerte de victoria declarada. Pero estamos hablando en términos virtuales, porque en el terreno la guerra continúa, en el terreno ese laberinto en el cual se ha envuelto
Siria continúa, en el terreno los sirios siguen saliendo del país, estamos hablando de una migración masiva, sobre todo hacia Europa, tratando de huir, en algunos casos ciudades totalmente destruidas que hay que reconstruir. Y una curiosidad, Mike Pompeo, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, le asegura a su par de Irak hoy mismo que van a permanecer las fuerzas militares van a permanecer en Irak para vencer al Estado Islámico. La pregunta es, ¿pero cómo? ¿No le habían ganado? Bueno, permanecen en Irak. Y el otro retiro importante es el retiro de Afganistán. En Afganistán, Estados Unidos y tropas de la OTAN combaten contra el régimen talibán, que es el nido de Al-Qaeda. Al-Qaeda, que a su vez es el padrino o digamos la hidra de la cual se cortó el brazo del Estado Islámico, y allí ha crecido el régimen talibán, y Estados Unidos también se retira, es decir, han estado en guerra durante años y hoy por una cuestión, yo diría, porque no hay explicación oficial entendible, por una cuestión presupuestaria, por decirlo de algún modo, se toma esta decisión. Pero fíjate que hay un dato. En Afganistán hay 15.000 soldados norteamericanos. Donald Trump tiene facultad para enviar 15.000 soldados a la frontera con México, como si los migrantes centroamericanos que están en México intentando entrar en Estados Unidos fueran tan peligrosos como los talibanes en Afganistán. Por eso yo creo que es más que todo un análisis psiquiátrico que habría que hacer de esto, porque son decisiones personales, porque su propio entorno no las entiende y porque además se van cayendo piezas, como el caso de Jim Mattis, que es el jefe del Pentágono y anunció su renuncia a partir de febrero. Bueno, justamente vos sabés que sobre la renuncia de Jim Mattis hay un título que me pareció impecable de una nota de Marcelo Cantelmi hoy, que dice: con Jim Mattis se va el último adulto en el kindergarten de Donald Trump. y es cierto porque los otros, había un cuarteto, el cuarteto estaba formado por Rex Tillerson, que era secretario de Estado, lo reemplaza Mike Pompeo, estaba McMaster, que era asesor de seguridad nacional, lo reemplaza John Bolton, y estaba John Kelly, que era jefe de gabinete, todos reemplazados por halcones, es decir, yo no digo que Jim Mattis no lo fuera, porque es un militar con estrellas desde la operación, desde la Primera Guerra. Sí, pero con una gran formación, lo que no abunda en el gabinete de Trump, ¿no? Con una gran formación y con un espíritu conciliador y de diálogo. Hay que recordar también que Trump fue a Europa en el último viaje a reclamarle a los miembros de la OTAN que contribuyeran con más del 2%, es decir, que contribuyeran como Estados Unidos con el 4% del presupuesto militar para mantener la OTAN, y si no, se van de la OTAN. El mismo John Mattis trató de frenar la retirada de Siria, trató de frenar la retirada de Afganistán, trató de en cierto modo conciliar las barbaridades que dijo Trump sobre Kim Jong-un. Y este es otro dato. Donald Trump se siente mucho más cómodo con dictadores, al estilo Kim Jong-un, al estilo Putin, dictadores en el sentido figurado, autócratas, digamos, Erdogan mismo, que con presidentes digamos, conciliadores, como podría ser Macron, o con la misma Merkel, a la que le ha hecho pasar infinidad de papelones, o con Theresa May, que debería ser su aliada histórica, y sin embargo Theresa May se cuida, primera ministra británica, se cuida frente a Trump, porque Trump puede salir con estas decisiones unilaterales de repente en reuniones multilaterales, es decir, en foros como ha sido el último de la Unión Europea, de la OTAN, u opinando sobre el Brexit, es decir, sobre asuntos internos que no le conciernen, y sin embargo, bueno, por ser presidente de los Estados Unidos tiene voz, y no voto por ahora, pero al menos tiene voz. Ahora, esta sucesión de eventos desafortunados a lo largo de la primera mitad de la gestión de Donald Trump brindan de a ratos la sensación de una especie de derrumbe de la gestión, ¿no? Y externamente, si se lo mira desde afuera, Donald Trump realmente está
está en aprietos, es decir, se diferencia de todos sus antecesores porque prácticamente todas las organizaciones privadas y públicas que dirigió en la última década están bajo alguna investigación judicial o de comités legislativos. Hay sospechas gravísimas, estamos hablando desde traición a la patria, conspiración con potencias extranjeras, lavado de dinero, evasión impositiva, negociaciones incompatibles con la función pública, es decir, todo aquello por lo cual un presidente debería o podría ser sometido a un juicio político. Pero Donald Trump tiene una ventaja. En las últimas elecciones de medio término, él proclamó la victoria y los demócratas proclamaron la victoria. A mi criterio fue un empate, es decir, los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes y los republicanos mantuvieron el Senado. El próximo año, la Cámara de Representantes y sobre todo los comités va a ser una suerte de escenario de desfiles de no menos de 30 personas vinculadas con el círculo íntimo de Trump. Recordad que Robert Mueller, que es el fiscal especial que tiene gran reputación entre republicanos y demócratas, ya tiene a 36 personas del círculo íntimo, exfuncionarios y demás, bajo la mira. Algunos están presos, caso Paul Manafort, por ejemplo, que fue jefe de campaña, su propio abogado, Michael Cohen, que 3 años de prisión y demás. Y otros, como el yerno, Jared Kushner, la hija, Ivanka y demás, van a desfilar por el Congreso y la Cámara de Representantes finalmente va a terminar elaborando un pedido de juicio político, pero eso va a ir al Senado, y ahí te hablo del empate. El empate es que los republicanos conservaron la mayoría en el Senado y para un juicio político se necesitan 2/3 de los votos, con lo cual, salvo que los republicanos miren más hacia la Constitución que hacia la Casa Blanca, salvo en ese caso es muy difícil que les dé pie a los demócratas para un juicio político. Por eso te digo que va a ser un desfile, que van a surgir nuevas pruebas, nuevas evidencias, nuevas acusaciones, y aquí hay algunos elementos que son incontrastables, es decir, que son indiscutibles, que se han dado. El mismo tema de evasión impositiva, que él mismo se ha ufanado de no presentar su declaración de impuestos, como si fuera un ciudadano de otro país. Esos mismos temas van a surgir, pero el Senado va a ser un muro de contención justamente para que no pase el juicio político. Ahora, todo indica que Trump está tomando decisiones en temas de veras importantes a puro temperamento, ¿no? A puro temperamento, porque no hay persona de su círculo cercano que al menos tenga opinión sobre lo que él de repente deja trascender por Twitter, y esto es una herramienta fatal en manos de alguien que, ojo, no lo maneja él solo, tiene un equipo que no es que se levanta a las 5 de la mañana, enciende la televisión, pone Fox y se pone a tuitear. Todo esto está preparado, pero la cuestión es que quien da la orden es él, y quien toma este tipo de decisiones es él. Y si Jim Mattis se entera, que es el jefe del Pentágono, se entera que se retiran las tropas de Siria a través de un tuit, eso te da la pauta del nivel de comunicación que hay hoy en la Casa Blanca, que es inédito, nunca se ha visto nada igual. Jorge Elías, un gusto como siempre haberte escuchado y gracias por habernos ayudado con el tema. Un abrazo y hasta pronto. Encantado, Ricardo, un abrazo y feliz Navidad.